Anteriormente ya he hablado de Enotria, The Last Song, sobre mis primeras impresiones y de lo que pienso de algunos comentarios negativos, temática que he usado para algunos de los videos de mi canal. Las reseñas y las calificaciones solía verlas como experiencias objetivas de otros jugadores que te ayudaban a decidirte si probar un juego o no. Hola, soy Demure y déjame te platico mi experiencia con las calificaciones y reseñas de los videojuegos. Aviso que el presente video puede contener alguna especie de spoiler, así que sin decir más, comencemos. En el pasado no existía el Internet como lo conocemos ahora, y la única manera de saber si un juego era bueno o no era una descripción que hiciera Nintendo Manía o que un conocido te hablara del juego. Sinceramente, gran parte de los gamers nos guiamos en las calificaciones de un juego y en sus reseñas, sobre todo en las negativas, para decidirnos si probar un juego o no, ya que la experiencia de otra persona puede ser de utilidad. O eso era lo que pensaba, ya que una idea que rondaba en mi cabeza era que las reseñas de los fans del anime y de los videojuegos eran confiables, porque la gran mayoría eran opiniones objetivas. Pero desde que esta cultura se volvió parte de lo popular, se fueron adentrando personajes que muchas veces no tienen ni una mínima idea del nicho al que están entrando. Sinceramente, con mis últimas experiencias estoy empezando a dudar de las calificaciones y reseñas tanto positivas como negativas de los juegos, sobre todo de las videoreseñas de YouTube. Siento que una herramienta que puede ser muy útil para la comunidad se está desvirtuando de tal manera que me ha provocado una serie de decepciones. A continuación te expondré casos en que estas herramientas resultaron un fiasco para mi experiencia y el juego terminó siendo muy distinto de lo que yo pensaba. Algo que les puedo compartir es que no tengo mucho de tener nuevamente una consola. Mi primera experiencia con esta nueva consola fue con Quantum Break. Yo soy fan de la ciencia ficción, así que desde que leí de qué se trata el juego en la descripción de la tienda, resultó de mi agrado. Las reseñas de este juego estaban bien, pero luego se me ocurrió leer las negativas y ver algunos videos de YouTube. Para mi sorpresa, la queja principal era que las cinemáticas eran muy largas y que el concepto mitad serie y videojuego fue lo que hizo fracasar a esta obra. Esto me desanimó un poco, pero ya tenía instalado el juego y el contenido adicional. Afortunadamente este juego estaba en el Game Pass, así que no podía perder mucho. Sinceramente no sé qué pensaban estos pelmazos de las reseñas negativas. Si bien el concepto era novedoso y para algunos no fue de su agrado, el juego necesitaba ser así por lo complejo de su historia, el desarrollo de sus personajes, por el tema de cómo nuestras acciones modificaban la historia del juego en cada nudo de acción, con su respectivo cambio en sus cinemáticas. Además, ¿qué juego te había mostrado la perspectiva de cada bando y personaje como lo hizo Quantum Break? Por Dios, sus personajes son tan memorables, complejos y profundos, sobre todo por el reparto con el que contaban: John Ashmore, Lance Reddick, Aidan Gillen, Dominic Monaghan, Courtney Hop y Patrick Heusinger. Un shooter con un personaje con poderes y una historia compleja, historia en la que se apoyaron con un científico de verdad para poderle dar sentido a lo que es el tema de cómo se rompe el tiempo. Si te gusta Volver al Futuro y Valorant, este será un juego de tu gusto. Es una lástima que el estudio cedió los derechos a Microsoft y los fans nos quedaremos con las ganas de su secuela. En el caso de Lies of P, hubo opiniones divididas. Gran parte de los jugadores aplaudieron al juego por su historia, arte gráfico, referencias y porque para hacer un juego tipo Souls era una entrega muy completa que había captado la esencia de las obras de From Software. Aquí hay una situación que se da y repite mucho en la actualidad. Si somos críticos, nos podremos dar cuenta que gran parte de la comunidad gamer experimenta los juegos más porque son la sensación del momento o moda, para la atracción de nuevos espectadores y views en sus respectivos canales. Muchos otros porque lo recomendó su streamer favorito, en lugar de hacerlo por iniciativa propia. No digo que esto sea malo, pero adentrarte en un nicho que desconoces conlleva a que tu experiencia sea relativa a tu actitud, sobre todo en este género que es conocido por la curva de dificultad con respecto a otro tipo de juegos. Muchas personas que no conocíamos el nicho nos adentramos en esta aventura épica, y en mi caso me tocó aprender de la manera más tryhard que pude en la vida. Mi primer juego tipo Souls, dificultad muy elevada en la salida del juego, no entendía para nada la mecánica del parry y lo que era racionar el aguante.
agregando el detalle de que un amigo me retó a terminar el juego sin invocaciones ni arrojadizos, todo por un poco de dinero y sepultar su orgullo. Sí, mi compa es un intento de Souls, bro. El caso es que logré terminar el juego antes del primer parche, lo cual es un mega logro, ya que no había jugado nada de From y tenía años sin una consola. Pero esto me dejó de experiencia dos detalles. El primero es que como este juego se volvió muy popular, contenido sobre este título era el tren de las redes y me tocó ver las reseñas positivas así como las negativas. Obvio no miré nada de lo positivo porque sí me gustó el juego, lo que me generó curiosidad fue lo negativo. Quizás porque había aspectos que yo desconocía por ser nuevo en este nicho. Pero solo me tocó ver una bola de gamers de mi grupo de personas favoritas. Las reseñas y videoreseñas fueron puros berrinches de personas que su ego salió lastimado al enfrentarse a lo más duro del juego. Lo que me pareció tremenda burrada. Digo, a donde fueres haz lo que debieres, el juego no vino a ti, tú lo conseguiste. El segundo fue el notición de que muchos jugadores abandonaron el juego y llegó el nerf casi a pedido, que resultó más allá de un parche en un drástico rediseño del juego, lo cual dividió aún más a la comunidad, pero sinceramente pensé que eran sensacionalistas las notas del abandono, pero oh sorpresa, al consultar los porcentajes de los logros de los jefes, todavía hasta poco el porcentaje estaba cerca del 80% de los jugadores que habían logrado vencerlo. Contra los conejos negros cerca del 40%, pero con el Master of Puppets menos del 30%. Con Laxasia el número disminuyó tan drásticamente que era menos del 8% quienes habían superado el juego, realmente eran muy pocos. Viendo esto me di cuenta que había mucho spam de streamers y creadores de contenido que desaparecieron con Andreus y los conejos negros, ya que no se dieron el tiempo de tratar de aprender bien las mecánicas del juego para poder dominar las batallas de jefe, porque sinceramente después del parche la dificultad disminuyó mucho. Un amigo dudaba en probar el juego porque vio videos de mancos quejándose, a lo cual me detuve a platicar mi experiencia, lo que derivó en la creación de este canal, ya que le gustó mi narración y espero también sea su caso, amigos, así que los invito a mirar el resto del contenido que tengo aquí en el canal. En mi experiencia al probar Lords of the Fallen, aquí hay una historia algo complicada, ya que la primera entrega de este juego fue tan irrelevante que su misma comunidad desconoce la entrega del 2014, pensando que la del 2023 es la primera y única entrega. La segunda entrega, que terminó siendo un homónimo, ya que no se le asignó numeración y se utilizó el mismo nombre, el proyecto en esta ocasión fue más ambicioso, ya que la calidad gráfica fue brutal, además de que tendría dos mundos interpuestos que se conectan por medio de una mecánica novedosa, la lámpara del umbral, también agregando un modo multijugador y un jugador contra jugador, crossplay entre todas las plataformas. Lo que sucedió es que desde su lanzamiento empezaron a llegar las quejas, zonas en las que el rendimiento caía drásticamente, bugs en el PvP y cooperativo que te sacaban de la sesión, bugs al cargar zonas nuevas como caer al vacío o simplemente que nunca aparecían los elementos que te permitían seguir con tu camino hasta que descansabas en el checkpoint o en el peor de los casos reiniciar el juego. Pero dirás, Demiurg, todas estas quejas suenan razonables. Y te doy la razón, es que se nota que el juego fue lanzado cuando le faltaban bastantes detalles, lo que no puedo justificar fueron las otras quejas. Me centraré en unas en específico. Número 1. Que el juego es un típico Souls de ambientación oscura en una época típica estilo medieval y que no era novedoso por todo esto. Digo, como si todo el mundo hubiese jugado las obras de From Software y lo único que jugáramos fueran Souls-like. Pues la verdad es que no es así. Como si no llegáramos nuevos gamers a juegos distintos y aparte es una queja muy incongruente, porque no veo a nadie quejándose de la existencia de Dark Souls y que tenga 3 entregas, tampoco reprochando la existencia de Elden Ring y menos de todos los DLC que han sacado de estas franquicias. La segunda, y que fue muy común, es que se le acusó a Lords of the Fallen de una dificultad artificial al estilo de Dark Souls 2, porque había una densidad exagerada de enemigos. Pero, para quien haya jugado el juego en sus inicios, sabrá que este no era el problema, sino más bien que el detalle estaría en el umbral,
ya que aquí no dejan de aparecer enemigos, pero es el mundo de los muertos. Además, era una advertencia que te hacía el tutorial desde el principio. Sumado a que estos enemigos se derrotan de un solo golpe, y un solo ataque puede golpear a varios objetivos en el camino. Con respecto a lo de perder mucho, hay varios enemigos con ataques a distancia y están acomodados estratégicamente. Y esto es la esencia de los Souls. Dificultad elevada, mapas amplios e interconectados y jefes durísimos. Aparte, tú tienes que aprender las mecánicas clave y adaptarte, sin mencionar que hay muchas herramientas para tu aventura. Pero lo que menos puedo entender es que las quejas las siguen repitiendo como loros. Actualmente en muchos juegos ya son agua pasada. Por ejemplo, en Lords of the Fallen la versión 2.0 dejó en el olvido todos estos detalles. La densidad original ya es opcional, la dificultad disminuyó mucho para no lastimar el ego de cierto tipo de jugadores y todas las fallas gráficas desaparecieron. Hay un modo multijugador muy fluido y que permite el progreso compartido, una mejora que se le aplaudió mucho. Así que el juego ya es otro y el estudio detrás de Lords of the Fallen logró su redención, de tal grado que nos tiene con la expectativa para su futura entrega que saldrá en 2026, la cual ahora sí han numerado. Esperemos hayan aprendido de sus errores y nos entreguen un título más completo y pulido desde el principio. Ahora hablemos de Notria. De entrada es un Souls-like y si has jugado otras obras de este género ya sabes a lo que vienes. Picos de dificultad muy pronunciados, el reto que supone una obra de este estilo. Una historia encriptada en los coleccionables, mapas interconectados, todo lo que hace Souls a un Souls. Pero como toda obra nueva, tiene algunos detalles que lo hacen distinto y que si no te adaptas a ellos esto te pasará factura en tu aventura. Pero es verdad que también muchos Souls-like de la actualidad, por distintos factores, pueden generar experiencias complicadas para quien se aventure en estos retos, ya que si de por sí este tipo de juegos en esencia deben ser difíciles, a veces sus mecánicas confusas, fallos o malos diseños pueden dificultar de más a una obra. Ya lo vimos en el caso de Lies of P y los brazos. Las quejas de que para qué sirven, en Lords of the Fallen con la lámpara del umbral, Bloodborne con su parry a balazos y podría darte más ejemplos. Si Dark Souls 2 tuvo que recibir algunos ajustes, no es raro que juegos que incursionan en el género deban hacerlo con el tiempo, pues en Enotria pasaron detalles algo similares. A lo que voy con todo esto es que las reseñas negativas que vas a ver en muchos de los juegos ya son agua pasada. Yo recomiendo fijarse en las actuales siempre y cuando no sea un manco que se queja por perder mucho. Alguien que no pueda verbalizar o describir de una manera detallada una opinión objetiva con argumentos no es merecedor de tu atención. El juego es italiano y mantiene algunos tecnicismos y jerga del folclore de Italia para nombrar todo lo del juego, el argumento de la historia, el cómo se llaman sus mecánicas, los tipos de daño y las acciones. Detalle que lo puede hacer confuso de entender rápido, pero que los jugadores lo vuelvan una queja de importancia se debe a su resistencia de adaptarse a un nuevo título. Que te quede claro que no es Dark Souls ni nada parecido que ya hayas experimentado anteriormente. Es un juego nuevo, así que adáptate. Aparte, si no lo entendiste, tan fácil como buscar contenido o guías que te expliquen cómo jugar el título en el que incursionas. En el internet hay de todo, no te compliques y busca la información que necesitas. Pero lo que no recomendaría es que vieras video tutoriales de cómo vencer a los jefes de este juego, por una simple y sencilla razón. Por lo que pude mirar en YouTube y demás plataformas, casi todos son vendehumo, son gamers jugando en modo historia, porque así de desafiante es este título y varios jugadores se los hacen saber en los comentarios o en cualquier idioma o comunidad que tú quieras ver. Lo que me lleva a que si buscas un reto que te reviva tu primera experiencia con el mundo de los Souls, Enotria es tu juego. Hay zonas en las que se requiere astucia para ser superadas antes que fuerza bruta, otras en que solo la fuerza bruta te ayudará a pasar, y en algunas otras que uses el tipo de daño al que son vulnerables los enemigos con los que te vas encontrando.
Hay una mecánica de usar hasta 3 máscaras y en cada una puedes elegir un set de equipo, armas y habilidades distintas, que son muy útiles, pero que al parecer muchos jugadores no lo entendieron. Al principio pensaba que esto no serviría de nada, pero aprovechar esta herramienta podría facilitarte superar las zonas, ya que te puedes enfocar en distintos tipos de daño o estilos de combate en cada una de ellas. Puedes simplemente abrirte paso con un solo estilo, pero créeme, hay batallas que se alargan de más si no aprovechas los distintos tipos de daño. Otra parte es la mecánica de desintegración, que es lo que te hace más llevadero el juego, ya que el esquive y el parry son muy recompensados. Estas dos mecánicas te ayudan a aturdir muy rápido a los jefes. Así como lo escuchaste, también esquivar te ayuda para aturdir a los enemigos. Entonces, básicamente, quien se queja intensamente de este juego por la dificultad de las boss fight o de los enemigos es porque no sabe hacer parry y no sabe esquivar. Aquí te pregunto, ¿en serio le harías caso a alguien que se queja de las mecánicas básicas de este género? Aparte, una queja en común son los tipos de daño, pero como mencioné en otro video, que tengas un daño encima también te da una ventaja. Es raro, pero así es. Miren, leía a unos que lloraban por el daño de gracia por la vida que perdían. Básicamente funciona así. Con este tipo de penalización de estado, el siguiente ataque que recibas te hace explotar, o sea, pierdes mucha vida. Pero con el paso del tiempo se rellena tu indicador de puntos de vida si logras evitar otro golpe o esquivas los ataques. Básicamente se quejaban por ser tan mancos que recibían 2 o 3 ataques consecutivos. Repito, consecutivos. La vida se recarga por segundo. Y sobre todo, ¿a poco no eran capaces de esconderse detrás de algún elemento del escenario? Y ya ni hacer parry. ¿A poco no podían rodar una y otra vez para esquivar los golpes? Para que se recargara tu vida al siguiente segundo de tiempo. ¿Ya entienden a qué me refiero? Y por si fuera poco, todos los tipos de daño tienen una ventaja. Pero lo único que sí podría criticar de alguna manera es que hay algunos otros bugs presentes, como que te saca del juego luego de usar el viaje rápido. No se pierde información ni nada, pero es incómodo. Incluso esto puede pasarte cuando pierdas tus almas, que te saque del juego y cuando regreses te aparecen como si no las hubieras perdido. También está el detalle de que los enemigos se pueden atorar en los escenarios y que esto te facilita derrotarlos. O cuando derribas a un enemigo incluyendo a los jefes y en la animación de cuando se levanta haces un ataque pesado, el enemigo se congela y te deja golpearlo todo lo que quieras. O como cuando haces ataques en una pared y le pega al enemigo que está del otro lado. Después de esto de sarcasmo, espero entiendan por qué digo que solo un manco se queja de que este juego es injusto porque pierde mucho. En general, los bugs sentí que fueron por lo ambicioso del proyecto y que este juego salió de manera apresurada. Sé que en el inicio las experiencias fueron negativas por otros detalles, pero muchos de ellos ya no están presentes en el juego actual, como en el caso de Lords of the Fallen ya son agua pasada, porque estos desarrolladores han reparado muchas situaciones que generaron experiencias negativas, así que valoren esta parte de que los escuchan, y qué mejor que un gamer con una comunidad minúscula como en mi caso te lo diga, ni modo que me vengas a decir que me pagaron o que me vendí. Si no me crees del todo, Power Basinga en su top de juegos Souls que sacó hace poco, a pesar de que a él le tocó jugarlo cuando recién salió y que el juego se cachara y perdiera su progreso, le gustó de tal manera que esta experiencia negativa no logró que abandonara el juego y lo terminara, porque simplemente es bueno, tiene todo lo que esperas de un Souls. Un reto desafiante en las boss fight, mecánicas clásicas y nuevas, mapas interconectados, una aventura épica y una historia que te engancha a tal grado que quieres conocer su desenlace. Todo esto en un entorno muy iluminado que contrasta con lo que estás acostumbrado de los Souls, lo que lo hace refrescante para el género, aparte de una profundidad en su historia y personajes, sobre todo una carga de referencias brutal sobre el folclore italiano. Pero esta última parte te la explicaré próximamente en otros videos.
Enotria, The Last Song terminó siendo todo lo que esperaba un Souls-like, y aún así agregó cosas nuevas que lograron sorprenderme. Un reto que recomendaría para quien sí le gusten los desafíos, o si solo vienes por la historia, el juego es digno de que lo disfrutes, porque el canovacho con los personajes de la comedia del arte es algo fantástico. Por lo que pudiste escuchar de mí, creo que las reseñas que uno deja en las tiendas deberían de ser útiles para el siguiente jugador, una herramienta que puede ayudar a que alguien más se decida por un título que le interesa, y no deberían de ser un desahogo de frustración. Este tipo de comentarios mándalos al buzón de quejas o haz una sugerencia razonable. En cuestión de las videoreseñas, prefiero hablar desde mi experiencia de manera objetiva, y con respecto al resto de contenido publicado en el social medio, te invito a que seas selectivo, ya que podrías pasar de lado una aventura épica por el lloro de un manco. Antes de despedirme, quiero mandar un agradecimiento a Kalempo, Xenox, Dustin y a los tremendísimos Ryugasaki y Paranoias, ya que con las pláticas de ellos han salido las ideas de los últimos videos. Así que les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Hasta aquí con el video. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte con un amigo, al que le interesen los Souls-like, que esto me ayuda a estar motivado para seguir compartiendo contenido como este. Sígueme en mis redes, y sin más que decir, adiós.